Bueno, y aquí estamos de regreso en este segmento de Emprendimiento 101 con César Pichardo Bejarán, que ha venido acompañado por Laura Amador de Macroinvest. Correcto. Sí. Una empresa especializada en estos temas de servicio al cliente. Estamos aquí hablando un poco de cómo mejorar el servicio al cliente, cómo mejorar esa impresión que se llevan los clientes de tu negocio cuando llegan o cuando salen de él mismo, porque al final es eso, ¿eh? Hay muchos negocios que ofrecen el mismo producto, pero esa experiencia, Correcto. eso como te sentiste en ese lugar, eso se queda durante mucho tiempo y eso puede hacer la diferencia entre que tú elijas uno u otro suplidor. Totalmente. Totalmente. La gente, perdón, hay una frase muy peculiar que nosotros siempre utilizamos, los que trabajamos en servicio, y es que la gente va a olvidar lo que le dijiste, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Hey, muy bueno. Sí. Entonces, debemos tratar no de lograr un protocolo de servicio, hola, buenos días, con una comunicación no verbal que diga lo contrario, porque Claro. hay que ver la manera en que todo se hace. Entonces, es un conjunto, la verdad. En todo tipo de negocios, a todos los niveles, estamos viendo, sobre todo en el caso de damas, una entrada importante en negocios en negocios pymes, negocios medianos y grandes negocios a extranjeros en la parte de servicio. ¿Cuál es tu valoración sobre eso? Fue que definitivamente tiramos la toalla a los empresarios dominicanos. Es una tendencia debido a la cantidad de personas que están viviendo en República Dominicana. ¿Qué está pasando ahí en esa parte? Porque cada vez que vamos a diferentes tipos de negocios vemos una proliferación importante. Totalmente. No quiero decir que eso sea malo, sino que sorprende cómo ha ido cambiando, de que nos encontramos con personas tanto en ventas como en servicio al cliente extranjeras. Ciertamente. Eso impacta mucho el tema a nivel cultural, cómo esas personas tienen el tema de servicio. Ahorita mencionábamos que el tema de Colombia, Venezuela, México, ellos tienen impregnado el tema de salir adelante, de ser muy diligentes, de atender al cliente, por múltiples razones. Porque muchas veces no están aquí sino porque el destino lo ha traído aquí. Y Sí. eso da un poquito para dar la milla extra, Claro, porque tengo que salir adelante, ciertamente. Pero a nivel cultural, ellos ya vienen con esa dosis de servicio, ese nivel de conciencia. Claro. Entonces, ahora mismo tenemos esa necesidad en el país. El dominicano tenemos que evangelizarlo y concientizarlo y prepararlo. Entonces, cuando tenemos este tipo de recursos que ya tienen un nivel de conciencia y de expertise en el tema, lamentablemente se le está dando la oportunidad y bienvenido, porque realmente se lo merecen. A nivel de perfil, sí. Correcto. Totalmente. Ujú. Hay unos casos que uno va a restaurantes con esa alta expectativa que mencionaba José Luis al principio, y uno va con mucho gusto y deseo de conocer el restaurante, pero cuando llega la cuenta y por 2 platos y 2 bebidas hace 12,000 pesos, tú dices, espérate, yo estoy pagando considerablemente un precio elevado, pero lo que recibí no fue lo que me prometieron. Entonces, volviendo al tema de las expectativas, todo el que ha viajado sabe que en muchas ciudades se come bueno, pero también se paga por ese servicio, Claro. y por esa buena comida. Pero localmente creo que hay una gran oportunidad, y digo oportunidad porque aquí hay muchos negocios muy buenos, pero todavía en el mercado en general creo que hay muchos lugares donde venden un lujo, venden una exclusividad, venden un acceso limitado a un perfil socioeconómico a través del precio, pero lo que recibes por ese precio no es, digamos que lo justo, vamos a decirlo así. Claro. Entonces, ¿cómo yo, como emprendedor, comienzo a cuidarme de eso? De que mi cliente realmente pague por lo que recibe. ¿Hay alguna estrategia de medición en satisfacción del cliente cuando hablamos de precio y servicio? ¿Ahí tienen algún caso que tal vez podamos conocer, aunque no se menciona el negocio, claro? Obviamente, sí. Bueno, ahí tenemos 2 puntos. Y es que si nosotros queremos segmentar el tipo de cliente que va a mi negocio, no lo podemos segmentar o delimitar mediante un precio. Okay. ¿Por qué? Porque el que tiene un nivel adquisitivo importante ya exige, ya sabe y espera un servicio
muy bueno. Claro, claro. Entonces, ahí el negocio hay problemas, porque Sí. debo de dar un servicio Claro. muy bueno. Entonces también muchas veces hay marcas que se preparan en su totalidad, sin embargo no tienen la humildad de escuchar a los clientes. Ok. Porque indistintamente el perfil que sea, debemos escucharlo. Asumimos de que el restaurante está muy lindo, la comida está muy buena y ya, pero probablemente mi cliente lo que necesita es rapidez. Porque una persona de negocio que solamente tiene media hora y necesita irse para otra reunión. Entonces es importante ver, aparte de lo que yo ofrezco, si les funciona. Entonces eso es bien importante, esa parte. Una pregunta, que aunque pueda sonar un poquito ingenua, No, pero siempre se dice escucha al cliente. Claro. Que hay que escuchar al cliente. Pero en la práctica, ¿cómo realmente se escucha al cliente? Yo tengo la empanada. Vamos a responderlo luego de esta llamadita que buenísimo, tenemos en el aire. buenísimo. Buenas. Buenas, Henry de Machine otra vez, perdona por la Hola. interferencia. Le Adelante. comento, yo estuve asesorando un restaurante y sucede que le pedimos al emprendedor que el menú tenía que ser más sencillo y que no podía ser una poesía. Entonces, él comentó que los menús de Dominicana eran como muy cuadrados. Hicimos la prueba con un cliente y el cliente rechazó de que el plato tuviera tantas explicaciones y que costara tanto. Entonces, ahí volvimos a un menú más sencillo y el cliente entendió y las ventas comenzaron a progresar. También hay emprendedores que creen que porque tienen mucho lujo en el restaurante y un servicio excelente, los platos por las cantidades y las libras que se cocinan, él entiende que no deben corresponderse al precio que el cliente va a pagar. Hay clientes que saben cuánto cuesta un solomo, cuánto cuesta una libra de solomo y cuáles son los gastos aproximados de un restaurante. Y a partir de ahí él asume que el precio tiene que ser más justo a lo que dice el menú. Gracias y que tengan feliz tarde. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, muchas Muy bien. gracias. Entonces, Sí, nuestro oyente lo que quiere decir con su llamado es que cada vez los consumidores conocen más correcto. sobre el producto y hurgan sobre qué estoy recibiendo con relación a lo que estoy pagando. Bueno. Excelente llamada. Así es. Entonces, Laura, ¿cómo yo escucho realmente al cliente? ¿Cuál sería el proceso estratégico para escuchar la queja de un cliente o un comentario específico? Claro. Bueno, lo ideal es tener toda una gestión de voz del cliente. ¿Qué es voz del cliente? Escucha activa mediante varias metodologías, encuestas, mystery, investigaciones, entrevistas. Las entrevistas arrojan muchísima información porque buscamos dentro de los clientes de mayor impacto en el negocio y sentamos en un conversatorio. Hay varias preguntas definidas, obviamente, pero hay también una parte donde el cliente se puede desahogar, que no es una pregunta bueno, malo, regular. Y ahí esa información arroja muchísimas novedades. Me parece muy bien, pero me gustaría que... O sea, como cosas que no necesariamente yo le estoy preguntando bien o mal, del 1 al 10, sin embargo, para él es Claro, importante. Entonces, una serie de metodologías de escucha del cliente sería una gestión de voz del cliente, que es lo ideal. Y perdón, antes ya para terminar, y es importante que la escucha tenga una consecuencia. O sea, estos resultados que estamos recibiendo, ¿qué va a pasar con eso? Porque muchas veces, si nos hemos quemado 10 veces en el mismo ítem, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, se supone que no es para ver qué tal, sino para tomar acción. Y hay que hacer un plan de acción. Y luego del plan de acción, entonces, volver a medir para saber si realmente esto está funcionando o realmente tenemos que buscar otras medidas. Buenísimo, buenísimo. Otra preguntita respecto a ese punto. Que yo quiero escuchar al cliente, pero yo no le doy los canales pertinentes al cliente para que se exprese. Ni siquiera el personal que está en el negocio está capacitado para escuchar. Entonces, dos cosas. Canales digitales, hay herramientas tecnológicas para escuchar activamente, pero también en el equipo debe haber una persona encargada de escuchar cualquier queja, digamos el gerente, cualquier queja o inconveniente en el proceso, o tú dirías que todo el personal que está en el negocio en ese momento tiene que ser capaz
de canalizar esa queja? ¿Cuál es la Bueno, experiencia? eso va a depender del perfil del cliente, porque tenemos perfiles de clientes que son más análogos, son menos digitales, necesitan desahogarse, necesita ese acercamiento de una persona. Y hay otros, sin embargo, de que te mandan un correo o por cualquier otra vía me voy a desahogar. Entonces, eso va a depender mucho del tipo de cliente y la vía en que, o sea, se va a determinar. Por ejemplo, hay clientes que sí podemos hacer una encuesta fácilmente, pero en el punto de venta no podemos hacerle una encuesta de manera física porque andan rapidísimo y se tienen que ir. Entonces, eso va a depender mucho de cómo es mi cliente. Pero ciertamente en todos los lugares donde se presta algún servicio debe de haber una persona responsable que cualquier situación fuera de los parámetros que ya todo el mundo debe saber, porque hay ciertas acciones que todos debemos saber de cómo actuar antes de la necesidad. Debe de haber un responsable que dé seguimiento no solo a esa escucha activa, sino a realmente pasar el caso, adueñarse del caso y tratar de resolverlo hasta el último punto, porque si de pronto yo me acerqué a un gerente y me expuse toda mi preocupación, mi problema, y el gerente me dijo, bueno, pues yo se lo paso al departamento correspondiente, más nunca supe nada, es peor. Claro. Es peor porque yo expuse mi necesidad y aún así la marca, y ojo, es importante que los emprendedores entiendan que las quejas es una segunda oportunidad que el cliente me está dando. Porque el cliente se está quejando para que tú lo remedies y seguir la relación. Totalmente. Hay clientes que no dicen nada y simplemente se van. Y no vuelven. Y no vuelven. Y no vuelven. Entonces no vemos las quejas como algo, como una segunda oportunidad. Vemos las quejas como que, ay, este cliente que tanto O sea, que yo se queja. estaba en un sitio, una medicina que me recetaron y entonces empiezo a ir a diferentes farmacias y no la encuentro. De hecho, no la he encontrado. Me encantan los médicos que te recetan algo que ellos saben que no existe o que da mucha brega de conseguir, ¿no? Y entonces fui a una farmacia, ¿verdad? Me voy a resolver el nombre y entré, y después que tenía 5 minutos adentro le dije a un joven que estaba en la puerta, que no trabajaba en la farmacia, de hecho estaba haciendo una promoción para una empresa farmacéutica, le dije, ya recordé por qué no venía aquí. Wow. Qué fuerte. Ya me acordé porque no venía, sí. Empecé a pasar por diferentes sitios. Fíjate que en algún momento le pasé por enfrente y digo, déjame tirarme aquí a ver si aquí aparece la medicina. Ya como último. Pero desde que entré a ese sitio y a los 5 minutos me recordé por qué no voy. Sí. Porque ahora hay una tendencia y es quizá un buen comentario para que los dueños de negocios lo tomen en cuenta. Con negocios de comida, con farmacias, con ese tipo de negocios de retail. El que llama por teléfono es más importante que el que está físicamente. Sí. El pedido ya, el Uber Eats, le dan prioridad. Es más importante que el que llegó en su carro gastando su gasolina y se para en el counter a pedir algo. Y eso no es posible. Nunca en la escala de prioridades, el que llegó por sus propios medios a un negocio puede estar por debajo del que llamó por teléfono. Claro. En todo caso, lo que debiera haber es dos modos de producción o dos líneas de producción. Un área allá atrás cerrada para coger la llamada por teléfono, claro, para coger los pedidos, y una aquí adelante para atender al que llegó por su propia vía. Pero cuando tú llegas a un establecimiento y tú ves que sacan 5 pedidos delante de ti y todos son que se van con un delivery, tú dices, concha, debió haberlo pedido. Ya lo sabes. Exactamente. Pero es un error, porque se supone que ese restaurante o esa farmacia que tiene un local, que está pagando personal, que tiene aire acondicionado, que tiene mesas, que ha contratado N número de metros cuadrados ahí para atender gente. Porque de lo contrario nada más tuviera una ventana, ¿verdad? Exacto. Entonces tú estás desmotivando a que el cliente que llega, que es tu cliente más rentable, porque ahí no hay que pagarle comisión a ninguna aplicación, no hay que pagarle a ningún motorista, no hay que pagarle a nadie. Y el que interactúa directamente con la esencia de tu marca. Porque y también con ese cliente yo puedo hacer ventas cruzadas, porque lo tengo ahí, claro, y puedo... Lo puedo convencer. Saber, claro. El pedido que llegó por una aplicación, ese es el pedido. Ya, se quedó ahí. Ni más ni menos. Solamente le cabe menos. Porque si hay algo que tú no tienes, tú no se lo puedes enviar. Correcto. Y estoy viendo esa
tendencia. Y algo importante también. Más importante el que llamó que el que fue. Que también la experiencia de compra se ve o afectada o potencializada por un tercero que es el delivery. Claro. O sea, si el delivery falló, también falló mi marca. Entonces hay más riesgo de cometer errores Totalmente. por el tercero. Inclusive, ese es un comentario muy, muy importante porque las marcas muchas veces, sobre todo, por ejemplo, comida, los platos no llegan ni cerca de como deberían de llegar. O sea, ni cerca. Entonces, bueno, salió bien del restaurante, sí, pero al final el consumidor final no lo recibió como debe de ser. Entonces, inclusive por esas vías alternas se pueden hacer mystery shopper. Porque yo puedo evaluar, por ejemplo, esas restaurantes que tienen delivery propio, yo puedo evaluar el tiempo, cómo esa persona fue y saludó, su aspecto físico, realmente fue una persona respetuosa, entregó el pedido. O sea, todo lo que es entrega de servicio por cualquier canal se puede medir. Totalmente. Excelente. Y ya para cerrar por mi parte, es bueno dejar bien claro y explicado, Laura, de que los clientes, como siempre andan buscando y hurgando, siempre van a ver esas marcas, sobre todo estos emprendedores que están en Instagram y eso, que son claros visualmente, en el sentido de que tienen su sketch, de que ponen lo que hablan los clientes sobre su review de sus productos, porque muchas veces los clientes, los emprendedores no son honestos y los malos comentarios lo borran. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la gente siempre va a optar por el que es más sincero, ¿no? O sea que ahí esa parte, ¿cómo tú lo ves? Hay que estructurar primero servicio para después uno exponer lo que son quejas. ¿Cómo tú ves esa parte ahí? Bueno, si estructuramos el servicio, primero vamos a evitar las quejas. Vamos a mitigar un poco esas fallas. Buenísimo. O sea que lo ideal es que de primera instancia, como vuelvo y repito, tan importante como es quién me va a suplir, tan importante la fundita con el nombrecito, es igual de importante el tiempo de respuesta, la manera en que yo voy a darle respuesta a ese cliente. O sea, es mejor darle prioridad y cronometrar el servicio para evitar y mitigar ese tipo de quejas. Nosotros íbamos a un restaurante que eran 8 minutos una pasta, Ravelo, pero esos 8 minutos. No. Suelta Francis. Esos 8 minutos se complicaban. Suelta Francis. Así mismo. Laura, la gente que quiera comunicarse contigo en Macroinvest, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cuáles son las vías de comunicación con ustedes? Bueno, mi número 809-980-161, nuestros teléfonos de oficina 809-566-8235. Estamos en las redes como Grupo Macroinvest y nada, estamos a sus órdenes. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, señor César. Una gran conversación hoy, aprendiendo un tema muy interesante, muy importante para los emprendedores. Bueno, un tema, perdón, César, un tema que debe tener varias partes, como la película El Padrino. Claro que sí. Sí, vamos a preparar esos varios temas. módulos, ¿verdad? Sí. Claro. Hay que seguir fomentando Servicio. el buen servicio, sobre todo, para cerrar por mi parte, queridos emprendedores, el servicio al cliente o la queja del cliente puede ser el motor de innovación de tu negocio. Totalmente. Una queja puede transformar la forma en que tú haces negocio. Entonces, aprender a escuchar, aprender a reaccionar y también aprender a ser proactivo en términos de servicio es muy importante. Hay negocios de emprendedores, y este tema del servicio es tremendo, de que inclusive por el modelo de negocios involucran hasta el Estado. Porque vamos a poner, tenemos un vendedor de carro. Y el vendedor de carro, que es el emprendedor, te dice, yo te hago el servicio completo y te entrego el nombre del carro a nombre de César. Ya tú estás metiendo al Estado ahí porque tú tienes que ir a impuestos internos para verlo. Claro. Pero eso es parte del servicio. Claro. Es Pero una experiencia. es una experiencia, pero ya tengo que ir a lidiar impuestos internos y eso es parte de lo que yo estoy ofreciendo, pero a veces impuesto interno no me da el tiempo. Un atraso ahí. Una cosa. Claro. Entonces, todo eso hay que hablarlo y hay que tener una conversación sobre ese tema. Así mismo. Buenísimo. Claro que sí. Gracias, César. Gracias, Laura. Y gracias a toda nuestra audiencia. Vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con una portada de negocio. Me han mandado aquí unos ejercicios para la gente que sufre de dolor en las rodillas. Mándame eso rápido. ¿Eh? Mándame eso rápido. A lo mejor me lo mandaron a mí para que yo te lo mande a ti. Exactamente. Venimos. Mándame eso rápido.